importante es la disciplina para la vida espiritual del hombre? ¿Demanda Dios tener una vida espiritual disciplinada? ¿Cómo puedo tener una vida espiritual disciplinada? ¿Cuáles beneficios nos produce tener una vida espiritual disciplinada? ¿Cómo yo puedo tener una vida espiritual disciplinada aún con tantas cosas pendientes todos los días? ¿Cómo estás? Hola Paulina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Qué te parece si en el día de hoy hablamos de autodisciplina espiritual? Adelante, un tema muy bonito y lo pernoto muy interesante también. Excelente. ¿Cuáles preguntas me tienes? La primera sería, ¿qué tan importante es la disciplina para la vida espiritual del hombre? Mira, disciplina es importante para la vida del hombre en todos los aspectos, tanto espiritualmente como secularmente. Si no hay disciplina, no hay progreso. Si no hay progreso, no hay desarrollo, valga la redundancia. Entonces, el hombre se ve en la obligación de hacer uso de la disciplina para poder progresar en todos los aspectos. Y el aspecto espiritual siempre es uno de los más importantes, razón por la cual se desprende la importancia de autodisciplinarse para poder lograr los efectos espirituales que queremos en nuestra vida. La vida del creyente debe ser disciplinada por múltiples factores, y uno de los más principales es que la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 que nosotros tenemos lucha no contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes espirituales, antagonistas de maldad, comandados por Satanás. Y de ahí se desprende que en un día a día nosotros tenemos el desafío de hacer o no hacer lo que dice la palabra de Dios. Si no hay una autodisciplina constantemente en el día a día, se eleva el porciento de probabilidad de que nosotros fallemos, y eso es lo que nosotros debemos evitar a toda costa, fallar. Razón por la cual la autodisciplina en el aspecto espiritual es muy, yo diría que demasiado importante. ¿Demanda Dios tener una vida espiritual disciplinada? Bueno, sí. Pudiésemos decir que sí. Si tú vislumbras en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7, la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. En este versículo la palabra someteos pues a Dios implícitamente denota el alto nivel de disciplina que yo debo tener para poder tener una victoria espiritual. O sea, la palabra someteos implica que yo debo desprenderme, dejar de hacer muchísimas cosas y someterme a otras muchas cosas, y por consiguiente el término me conlleva automáticamente a lo que es la disciplina como tal. Entonces yo considero que este es uno de los versículos que más claro habla acerca de la disciplina que yo debo tener para estar en victoria espiritual todo el tiempo. Quizás la palabra disciplina como tal no aparece, pero sí aparece el término someteos, que de ahí podemos deducir lo que tiene que ver con la disciplina o la opción que conlleva a tener una disciplina. ¿Cómo puedo tener una vida espiritual disciplinada? Para lograr una vida espiritual disciplinada, yo siempre recomiendo analizar de manera muy detenida la vida, los diferentes aspectos de las vidas de los hombres de Dios que menciona la Biblia, principalmente la vida de Jesucristo. Todos los hombres de Dios que tuvieron victorias o que pernotan en la Biblia, que son reconocidos, que resaltan en la Biblia, fueron hombres que tenían una autodisciplina en su vida espiritual extraordinaria, y no era para menos que los efectos se produjeran y se vieran y resaltaran. Por ejemplo, la vida espiritual de Jesucristo estuvo autodisciplinada en todo su proceder por aquí por la tierra, y el libro de Mateo, todos los evangelios denotan y hablan acerca de esa gran disciplina que Jesucristo tuvo. Fue ejemplar, y nosotros debemos seguir el modelo de nuestro maestro, líder y guía en cada uno de esos aspectos. Hay 4 principios fundamentales que Cristo aplicó y que dieron a denotar la disciplina que él tenía en todo su proceder aquí terrenalmente. Y esos 4 son la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia y hacer lo que dice la palabra de Dios como tal. Y permíteme por favor desglosaros un poco. Mira, la oración
¿Por qué? Porque es el contacto que yo tengo con Dios de manera directa, es la savia, ¿no? Es la energía directa que yo consigo de Dios para yo poder trotar, para poder cabalgar, para poder hacer lo que tengo que hacer en mi día a día y mantenerme en comunión. Dice la Biblia que Cristo, aparte de todo lo que tenía que hacer, todas las diligencias, todas las reuniones, por así decir, para que se nos entienda, aparte de todas las campañas o actividades evangelísticas que daba, nunca permitía que nada le estorbara el tiempo que él tenía que durar a solas con Dios. Eso era algo primordial y que Jesucristo no lo negociaba, no entraba en negociación, ese espacio de oración a solas con el Padre. Dice también Daniel, capítulo 1, si mal no recuerdo, que, bueno, Daniel, para ser exacto, el libro de Daniel dice que Daniel oraba tres veces al día. Tenía una autodisciplina tremenda y sin importar el edicto que plantearon, como quiera, él seguía orando 3 veces al día, no una ni dos, sino 3 veces al día. O sea, eso daba de notar, daba a entender de que realmente era un hombre que tenía una disciplina extraordinaria. Eso es respecto a la oración. Ahora, respecto a lo que tiene que ver con el ayuno, el libro de Mateo capítulo 6, versículo 16, Cristo habla claramente acerca de lo que es el ayuno y habla de cómo se debe de llevar el ayuno también. O sea, el ayuno es un indicio de nuestra autodisciplina y nuestra autonegación. Al ayunar, si lo hacemos tal como Cristo lo dice en su palabra, nosotros con nuestro sacrificio agradamos a Dios, y de igual manera ayunar implica tener una disciplina, porque es un proceso alguna vez un poco incómodo, y si no se tiene una autodisciplina para hacerlo, podemos romperlo y no alcanzar los resultados que nosotros queremos alcanzar. Otro aspecto de la disciplina de Cristo y cómo nosotros alcanzar una disciplina era que la lectura de la Biblia dice en el libro de los Salmos capítulo 1 versículo 2 que el salmista meditaba en la palabra de Dios de día y de noche. O sea, la lectura bíblica debe ser vital y diariamente. Todos los días se debe leer la Biblia y meditar en ella. Tenemos también, por último, hacer lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice que no podemos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. El texto dice de manera clara: no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, teniendo una autodisciplina, para poder lograr tener una autodisciplina, debemos aplicar lo que es la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia y hacer lo que dice la Biblia constantemente. O sea, yo debo orar diariamente y leer la Biblia diariamente y hacer lo que dice la Biblia diariamente también, y el ayuno debo intercalarlo, ya que eso me demanda un poco más de fuerza física. Isabel, hay una canción, creo que es de Isabel Valdés, que tiene la letra que dice: yo me caigo, tú me levantas. Y hay gente que se toman eso tan en serio. ¿Tú crees que se deba a falta de disciplina? Podría ser falta de disciplina hasta cierto punto. No era de Isabel Valdés, te corrijo, era de otra cantante. Dios mío, no recuerdo el nombre. Dije pero creo, era, así sí, que no era recuerdo un poquito bien. Más para, era un poquito Puede ser más de Nancy Amancio, Nancy Amancio, sí, Nancy Amancio. Que Dios bendiga a mi hermana Nancy Amancio, donde quiera que esté. Bien, entonces, yo me caigo, tú me levantas, yo me caigo, tú me levantas. Bueno, mira, ¿qué te digo? Un niño, por ejemplo, mi hijo, Denzel Isael, él se para, cae, vuelve y se levanta y vuelve y cae, vuelve y se levanta y vuelve y cae. No es una falta de disciplina en ese caso, porque está aprendiendo a caminar, está aprendiendo, está intentándolo, ¿no? Ahora bien, en el caso de que Lisamar, que es mi niña ya un poquito más grande, ya no se cae y se levanta constantemente porque ya domina y sabe caminar de manera estable. Entonces, en el mundo espiritual, cuando nosotros nos caemos y nos levantamos, al principio es muy normal. Es muy normal al principio que tú intentes hacer las cosas bien y caiga por diferentes factores, no tienes la fuerza espiritual necesaria. Pero cuando te vas haciendo un poquito más maduro y vas vislumbrando cuáles son las cosas que te hacen caer y sigues cayendo en ellas, ya no hay una autodisciplina. Porque, por ejemplo, yo puedo caer en la bebida. Si vengo del mundo y fui alcohólico al principio de mis pasos en Jesús, puedo caer nuevamente, y es muy normal que eso suceda. Ahora bien, con el paso del tiempo ya yo debo ir corrigiendo eso, y para lograr corregir eso debo autodisciplinar mi vida. Al principio es posible que se me acepte, caigo una vez, caigo dos veces, pero una decimoquinta vez ya son cosas que debo manejar y que denotan que no tengo una disciplina como tal. Ya ahí diríamos que eso es falta de sometimiento. Falta de sometimiento y falta de disciplina. Falta de disciplina. Ok, Isael, gracias por tu explicación.
¿Cuáles beneficios nos produce tener una vida espiritual disciplinada? Mira, los beneficios de la autodisciplina valen mucho más que cualquier inconveniente que podamos tener a los fines de obtener la disciplina que nosotros queremos, ¿no? Entonces, todos los hombres que en la Biblia tuvieron una vida autodisciplinada, obtuvieron beneficios extraordinarios y marcaron hasta cierto punto su generación. De modo que los beneficios que se obtienen cuando tú tienes una vida disciplinada, tanto en el ámbito secular como en el ámbito espiritual, son muy buenos para tu vida y te convierten en una persona ejemplar. Si te das cuenta, los grandes deportistas que han marcado las diferentes eras son personas que se han autodisciplinado de una manera extraordinaria y por consiguiente han obtenido resultados que se han catapultado, que lo han hecho catapultarse en la historia de manera perenne. Tenemos el caso de Michael Jordan, en el béisbol tenemos el caso de Babe Ruth, en fútbol tenemos el caso de Pelé, etcétera, etcétera. Ahora, en el ámbito espiritual tenemos el caso de Moisés, que fue un hombre disciplinado espiritualmente hablando. El caso también de Daniel, que te decía, oraba 3 veces al día, un hombre muy disciplinado. Y tenemos el caso por excelencia de Jesucristo. Cambió el curso de la historia en un antes y un después. No era un hombre que estaba tirándole piedra a la luna, como así dicen, como normalmente dicen, perdón. Era un hombre que tenía una autodisciplina extraordinaria. Entonces los beneficios son extraordinarios. El camino para obtener alguna vez es difícil, pero te digo, vale la pena. Pero a modo de resumen, para irme directamente a la respuesta de tu pregunta, nosotros tenemos que, como beneficio, tenemos el reflejo claro y palpable de Dios en mi vida y en todo lo que yo haga. A través de mis acciones, Dios se refleja y se manifiesta de una manera especial cuando yo tengo disciplina espiritual. También tengo más confianza y mayor gozo en la presencia de Dios. Tengo el privilegio de la dirección y la directa intervención de Dios en todo, absolutamente en todo lo que yo haga. Me llega también lo que es la prosperidad material. Cuando tengo disciplina espiritual, me llega la prosperidad material por inercia, automáticamente. Y también Dios se complace más en mi vida y a través de mi vida aquí en esta tierra. Entonces, por más difícil que sea el proceso, para tener una vida disciplinada debemos atravesarlo, porque al final de la jornada los beneficios son extraordinarios y seremos bendecidos y vamos a bendecir a personas a través de nuestra vida con nuestro ejemplo. Ok, Israel, en el día de ayer hablábamos de que Jesús predicaba, iba a diversos lugares y hacía diferentes cosas durante todo el día. Pero hubo un momento donde Jesús tal vez sentía que no había tenido la comunicación con el Padre y él se quedó al otro lado del río para él orar y tener este tiempo de comunicación que no había podido tener con el Señor durante el día por los quehaceres. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo yo puedo tener una vida espiritual disciplinada aún con tantas cosas pendientes todos los días? Bueno, ¿qué te digo, Paulina? Muy interesante tu pregunta, muy interesante. Fíjate, mira, el doctor Leonel Fernández dijo en una ocasión que disciplina es hacer lo que se tiene que hacer aunque hayan distracciones. Realmente, Dios nos da el poder para nosotros tener una vida disciplinada, pero una vida disciplinada no es algo automático. Es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte y de nuestro esfuerzo para poder obtener esos logros, para poder obtener esa gran bendición. La Biblia asegura la victoria espiritual al creyente siempre y cuando éste se someta a Dios y a los consejos y sugerencias que la Biblia establece, que la Biblia plantea. Entonces, ¿qué te digo? Nosotros debemos hacer el esfuerzo. Dios está ahí, el poder de Dios está ahí, tenemos el favor de Dios, pero debemos poner de nuestra parte para nosotros poder alcanzar lo que tenemos que alcanzar. En una ocasión Moisés, al cruzar el gran mar rojo, le dijo a Jehová, ¿qué hago ahora? Mira la situación. Jehová le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Extiende la vara y el mar se abrirá. Entonces, tenemos las herramientas, tenemos el poder, pero tenemos que poner de nuestra parte para poder lograr ese objetivo. Ok. Vamos a finalizar, Israel, diciendo que la Biblia dice que Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Si tú te fijas, cuando hay un árbol, tú puedes cortar una rama y quedarte con ella y tú vas a poder utilizar esa rama con hojas verdes durante un tiempo determinado, ¿verdad que sí? Exactamente. Pero va a llegar un momento donde la rama se va a secar completamente porque ya no va a estar conectada de donde debe estar. Así somos nosotros. Si yo estoy conectada con el Señor, yo tengo las herramientas necesarias, ¿verdad?
Si me desconecto del Señor, yo puedo conservar un poquito de eso, pero a medida que vaya pasando el tiempo, si yo no vuelvo a Dios, a estar comunicada y conectada con Él, eso se va a ir agotando, se va a ir secando, de manera que ya nosotros no vamos a tener una rama fructífera, nosotros no vamos a tener un buen fruto que otorgar a las demás personas. Por eso es necesario que nosotros estemos totalmente conectados del Señor, y que si por un momento nosotros nos desconectemos, recordemos que siempre tenemos que hacer como Jesús, sacar ese tiempo para volver con Dios. Porque te voy a poner un ejemplo. Tal vez tú puedas durar 2 días sin orar y no peques, pero puede ser que yo, con tan solo tener media hora sin estar comunicada con el Señor, yo me entregue al pecado, y eso es algo que tenemos que tener pendiente. Efectivamente, un celular tú lo cargas hasta 100 y puedes utilizarlo, pero tienes que tener pendiente que tienes que volver a cargar ese celular para que tenga un muy buen funcionamiento, ¿no? Entonces, así mismo pasa con nosotros. Es posible que usted ore durante 1 día, 2 días, 3 días, y de ahí dure 1 semana y 2 semanas, a lo mejor sin buscar más de Dios, sin orar, sin leer la Biblia, y se sienta bien, pero se va descargando y tiene que volver a esa savia, tiene que volver a esa planta, a esa vid, para tener esa energía y ese poder divino para poder cabalgar de manera victoriosa en esta tierra. Amén. Pues nada, hasta aquí el segmento del día de hoy. Que Dios les bendiga mucho. Hasta una próxima ocasión. Toda nuestra programación está orientada a edificar las vidas de nuestra audiencia. No olvides compartir este video para que juntos seamos de bendición a más personas en todo el mundo. Dios te bendiga.